hermanos, hermanas, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en los profetas menores. Estamos en el libro del profeta Oseas, así que hoy vamos al capítulo 9. Oseas, capítulo 9. Versículos del 1 al 17. Oseas capítulo 9, versículos del 1 al 17. Vamos a leerlo todo el capítulo y alternadamente, inicio yo, alternamos y nos unimos al final. Dice la palabra del Señor: No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverán Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Unidos, mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Permítame hacer una oración. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios, por este momento en el que nos disponemos a escuchar tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas y ayúdanos a entender el mensaje que tienes para nosotros hoy. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. El sábado 26 de enero del 2013, a las 11 de la noche, dio inicio una fiesta organizada por estudiantes
de 6 universidades. La sede, una discoteca de nombre Kiss, ubicada en Santa María, Rio Grande do Sul, en Brasil. El lugar, con una capacidad para 700 personas, albergaba en ese momento a 1,300 jóvenes universitarios que se disponían a disfrutar de una noche de rock. Pasada la medianoche, uno de los integrantes de la primera banda que subió al escenario encendió un fuego artificial, el cual alcanzó la espuma acústica que había en el techo, iniciando un incendio. La gente empezó a correr entre el humo sin saber lo que realmente estaba pasando. Los guardias del lugar, creyendo que los jóvenes querían salirse sin pagar, cerraron las puertas. Otros confundieron una luz verde que había en los baños con los indicadores de las salidas de emergencia y fueron y se amontonaron en las puertas de los baños y se aplastaron unos contra otros. Mientras la banda de rock intentaba seguir tocando para calmar a la audiencia, 242 jóvenes murieron y 124 resultaron heridos de gravedad. La mayoría murió por asfixia, por respirar el humo, y otros murieron aplastados mientras intentaban escapar. Esta misma escena es lo que Oseas trata de describir con lo que acabamos de leer. El pueblo de Israel está de fiesta, está celebrando la cosecha, el vino nuevo, el trigo. Hay música, hay danza, hay regocijo, pero mientras festejan, ignoran las advertencias de los profetas. No saben, no se han dado cuenta que el juicio de Dios está a punto de llegar a su nación. Oseas interrumpe la fiesta del pueblo de Israel con un mensaje que suena a locura. No te alegres, oh Israel, no te alegres, porque la fiesta terminará en exilio. El banquete se convertirá en hambre y la tierra prometida será tierra extranjera. En este recorrido que estamos haciendo por el libro del profeta Oseas, hoy llegamos al capítulo 9, uno de los más sombríos de todo el libro. Pero incluso en la oscuridad más profunda hay destellos de esperanza. Porque el Dios que juzga es el mismo que recuerda con cariño los días en que Israel era como uvas en el desierto. Una expresión que viene ahí en el versículo 10. Así que hoy vamos a hablar del juicio y al final veremos que siempre, incluso en la oscuridad más profunda, hay un rayo de esperanza de parte de Dios. Oseas irrumpe en medio de las celebraciones de la cosecha para advertir del juicio y propiamente hace un juicio sobre la fiesta misma. La orden de Oseas es: no te alegres, oh Israel, no saltes de gozo como los otros pueblos. Ahora, déjeme decirle algo. La prohibición no es contra la alegría. Dios no es un aguafiestas. Dios no es alguien que simplemente está en contra de la felicidad o de la alegría, como la sociedad hoy trata de plantearnos. Dios no es así. El problema no está en la fiesta. El problema está en que Israel
que conoce al Dios verdadero, se está alegrando como los otros pueblos que no conocen al Dios verdadero. El problema es la fuente de esa alegría, la fuente de esa fiesta, que para Israel debería de ser Dios. Pero se están gozando como los otros pueblos que ponen su felicidad en los ídolos. Y una vez más se hace mención de esta metáfora marital que atraviesa todo el libro de Oseas. Una vez más se repite el señalamiento duro: has fornicado, apartándote de tu Dios. Una vez más el profeta señala que Israel ha sido infiel, ha dado su amor, su lealtad, su adoración a otros. Cuando menciona ahí las eras, esta expresión eras era el lugar donde se trillaba el grano. Entonces tiene que ver con la cosecha que ellos están teniendo. Y en ese lugar donde están trillando el grano, donde están ya cosechando, o más bien haciendo útil lo que ya cosecharon, están haciendo una fiesta. Pero en lugar de agradecerle a Dios, están adorando a Baal, que era el dios cananeo de la fertilidad, de la productividad. Lo que está haciendo el pueblo de Israel es, después de haber cosechado, llevarle una ofrenda a un ídolo, diciéndole gracias por la cosecha. ¿Se da cuenta? Aquí cabe hacernos una pregunta: ¿a quién atribuimos nuestras bendiciones? Porque a veces decimos, gracias a mi esfuerzo lo he logrado. A veces decimos, gracias al trabajo, gracias a la suerte, dicen algunos. ¿Qué suerte? Gracias a las conexiones, a los contactos que tengo, porque conozco a tal o cual persona. Eso, mis amados hermanos, eso es idolatría contemporánea, es idolatría moderna, porque todo lo que tenemos viene de Dios. Todo se lo debemos a Él. Por eso el Señor advierte: la era y el lagar no los mantendrán. Le está diciendo el Señor, lo que ustedes están alegres, disfrutando porque han cosechado mucho, no les va a servir de nada. Y ya hemos pasado por esto en otros capítulos anteriores. Ya hemos visto cómo Dios señala al pueblo de Israel que lo que ellos creen tener no les va a funcionar, no les va a servir, porque así ellos van a poder reconocer que sin Dios la vida simplemente no tiene sentido. Hay una ironía aquí. Israel está buscando a Baal como el pastor que les da alimento, pero el verdadero pastor, que es Jehová, va a retirar la bendición. Ya no va a bendecir al pueblo. Y les dice, la cosecha será escasa, el vino se acabará. Lo que ustedes están ahorita celebrando que tienen, se los voy a quitar. Lamentablemente, Israel no se ha dado cuenta que en esta fiesta que están haciendo, están ignorando las advertencias de Dios. Y cuando ignoramos las advertencias de Dios, lo único que puede esperar es la tragedia absoluta. Cuando no escuchamos la advertencia de Dios, la tragedia está a la puerta. Y ahora el juicio sube un poco de tono y el Señor les dice, no quedarán en la tierra de Jehová. Y esto, hermanos,
para nosotros tal vez no tiene mucho sentido, porque la mayoría de nosotros somos de aquí y de allá, ¿sí? La mayoría, si hacemos una encuesta aquí, la mayoría no son de Matamoros, ¿sí? Llegaron de otras partes y unos de Matamoros andan por otra parte, ¿sí? Pero fíjense, para el pueblo de Israel, la tierra era parte de su identidad. Tendremos que remontarnos hasta Génesis, cuando el Señor le promete a Abraham la tierra para su descendencia. Y en ese momento, esa tierra de Canaán se convierte para ellos en la tierra prometida. Después va a venir Isaac, Jacob, se va a ir José a Egipto, se va a ir después Jacob con sus hijos a Egipto, y luego van a regresar, van a salir de Egipto liberados por Dios, y van a andar 40 años en el desierto hasta llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Es la tierra que Dios les ha prometido. Pero el Señor les había advertido allá en Deuteronomio: la tierra es mía. Yo te voy a dejar vivir ahí, pero la tierra es mía. Y ahora el Señor les está diciendo: no quedarán en la tierra de Jehová. Esa tierra que para ellos era parte de su identidad y que les recordaba el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora Dios los iba a sacar de ahí. Estaban por perder su identidad como pueblo, porque ya no iban a tener tierra. Y el texto les dice: regresarán a Egipto. No era Egipto literalmente, pero es lo que en su historia significó Egipto. Egipto era la esclavitud. Y Dios les está diciendo: van a volver a ser esclavos. Van a volver a estar en tierra extranjera. Y lo que leímos ahí es impresionante, cómo Dios les dice que ya no van a poder cumplir las leyes dietéticas, ya no van a poder comer lo que estaban acostumbrados a comer, ya no van a poder hacer los rituales que ellos hacían. Por eso menciona ahí que van a comer vianda impura, vianda inmunda. Ya no van a poder comer lo que ellos están acostumbrados, que era parte de su ritual de adoración, y ya no van a poder hacer sacrificios a Jehová. Ya no hay templo, ya no hay altar, ya no hay tierra, ya no hay culto a Dios. Y entonces el profeta les pregunta de manera retórica y con un profundo dolor: ¿qué haréis en el día de la solemnidad? ¿Qué van a hacer entonces cuando llegue el día de la Pascua, cuando llegue el día de Pentecostés, cuando llegue el día de la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué van a hacer si ya no se pueden celebrar esas fiestas? Esto es terrible para ellos. Pero nuevamente, la fiesta que ignora las advertencias de Dios termina en absoluta tragedia. Y en medio del juicio, el profeta es despreciado. El pueblo, en lugar de escuchar el mensaje del profeta, en lugar de escuchar la advertencia que viene de Dios, desprecia al profeta. Es como un barco que se está hundiendo y a la persona que empieza a gritar: alerta, el barco se va a hundir, la gente le empieza a llamar loco. ¿Se imagina? El pueblo de Israel, cuando el profeta les advierte del juicio que viene, lo llaman loco, lo llaman necio. Le dicen al profeta que no tiene sentido
lo que él está diciendo. El profeta les está advirtiendo que viene el conocimiento de Dios, pero por la vía dolorosa. El pueblo de Israel había tenido la oportunidad de conocer a Dios como el protector, como el defensor, como el proveedor, pero ahora han sido infieles a Dios y ahora van a conocer a Dios como un Dios airado, de juicio, vengador. Porque el mensaje de Oseas es que cuando la sociedad se corrompe, el juicio es inevitable. Pero el pueblo no quiere creer y no quiere escuchar el mensaje. Y por eso llaman al profeta loco. Y esa es una forma de despreciar no solo al mensajero, sino también al mensaje que viene de Dios. ¿Y sabe qué, mis amados hermanos? El mensaje de Dios siempre sonará a locura para los que están cómodos en su pecado. El apóstol Pablo lo dijo allá en 1 Corintios: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para la gente que no ha creído en Cristo, para la gente que está cómoda en su pecado, la palabra de Dios es locura. Así que esta es una buena forma de identificar si eres hijo de Dios o no. Si la palabra del Señor, cuando llega a tus oídos, te parece locura, es una señal de que tu corazón se está endureciendo. Pero a pesar del rechazo, el profeta cumple su función de centinela, una atalaya que está advirtiendo que viene el peligro. El atalaya no está ahí para ser popular, está ahí porque es necesario. El trabajo del atalaya no es agradar a las personas, sino advertirles del peligro que viene. Y esa es nuestra tarea hoy: advertirle al mundo que el juicio viene. Cuando la sociedad se corrompe, el juicio es inevitable. Y si usted mira a su alrededor hoy, la sociedad está corrompida. El mundo va de mal en peor. Eso es una señal de que el juicio viene pronto, de que Cristo viene pronto. Y la verdad incomoda. Y cuando la verdad incomoda, se percibe como enemiga. Cuando usted le dice la verdad a alguien y esa verdad le incomoda, esa persona rechaza la verdad y lo rechaza a usted. Pero nuestro llamado no es hacer agradables para las personas, sino advertirles de que el juicio viene pronto. Ahora, en el versículo 9 hay una referencia al capítulo 19 de Jueces. El versículo 9 menciona que llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. Allá en Jueces 19 está uno de los pasajes más terribles de la Biblia. Ahí se cuenta la historia de un levita, un hombre de la tribu de Leví, que debía de estar al servicio del tabernáculo, al servicio del templo. Un hombre que va viajando y con su concubina llega a Gabaá, y los hombres de la ciudad quieren violarlo a él. Y al último lo que hacen es violar a su concubina. Y la violan tantas veces que la matan. Eso está en la Biblia. Es un pasaje terrible, oscuro, tremendo. Y la conclusión que nos da el libro de Jueces para una escena tan terrible es que en aquellos días
Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Acaso no es lo que vivimos hoy en nuestra sociedad? Cada quien hace lo que le parece bien. Si le tratamos de decir a alguien que no es correcto lo que está haciendo, nos va a decir: ¿a ti qué te importa? Para mí está bien, yo lo hago. La sociedad israelita del siglo 8 antes de Cristo, cuando Oseas está predicando, era tan corrupta como aquella sociedad en los tiempos de los jueces. Y la realidad es que nosotros no somos tan diferentes. Nuestra sociedad de hoy es una sociedad corrupta. Hay una corrupción moral, hay violencia, hay indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Estamos viviendo en los días de Gabaá. Y la advertencia es clara: Dios no olvida. El juicio es inevitable. Pero aún en medio de este juicio más severo, Dios hace una pausa, y en esa pausa recuerda la imagen del primer amor. El versículo 10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel. Y se dirá: ¿y eso qué tiene que ver? Imagínense un viajero en el desierto, no hoy, que va uno en un autobús con aire acondicionado y va atravesando el desierto y ni cuenta se da que es desierto. No. De aquella época, ¿sí? Que van caminando, van a pie en medio del desierto, tienen que andar con sandalias, porque si se ponen zapatos se les cosen los pies, con sandalias abiertas, ¿sí? Con ropa, tapados de manga larga. Usted dice: pero hace calor. Pues sí, pero si no se ponen manga larga se queman. Con doble ropa, para que la ropa de abajo guarde el mismo sudor, para no deshidratarse a medio camino. Y ahí va el viajero en el desierto, sediento, sin esperanza de encontrar agua. Y de pronto se encuentra un oasis con unas uvas ahí. Esa es la imagen. El Señor les está diciendo: yo encontré a Israel cuando andaban en el desierto. Y no porque Israel fuera especial, sino porque Dios lo hizo especial por amor. Jeremías, el profeta, también tiene esta misma idea del amor de Dios. Jeremías 2:2 dice, hablando Dios al pueblo de Israel: me acuerdo de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tus desposorios, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Dios está haciendo memoria de aquellos días cuando Israel en el desierto dependía de Dios, buscaba a Dios, cuando Dios era columna de nube en el día, columna de fuego en la noche, cuando Dios los llevaba a Elim donde había 70 palmeras, cuando Dios hizo salir agua de la peña de Oreb. Pero apenas llegaron a los campos de Moab y ellos acudieron a Baal Peor, dice ahí el versículo, a Baal Peor acudieron. Y esta es una referencia a Números capítulo 25, cuando el rey Balac quiso maldecir al pueblo y mandó traer a aquel agorero mercenario Balaam. Pero como no lo pudo maldecir, Balaam le dio un tip a Balac. Le dijo: mira, ¿sabes qué? No puedo maldecir a ese pueblo. Este pueblo es bendito. Pero ¿sabes qué? Su Dios
les ha pedido que se guarden en pureza moral. Te voy a dar un tip. ¿Quieres vencerlos? Haz que se envuelvan con mujeres de las moabitas. Haz que los desvíen de su fidelidad a Dios. Y ahí está. Ahí en Sittim, en Números 25, el pueblo de Israel cometió idolatría, cometió inmoralidad sexual con las mujeres moabitas. Se pusieron a adorar a Baal Peor y Dios trajo una grande matanza en el campamento del pueblo de Israel. Ahora, en los días de Oseas, el pecado se repite. Otra vez el pueblo está en inmoralidad sexual y en idolatría. ¿Y sabe por qué la historia se repite otra vez? ¿Y por qué la historia se repite otra vez y otra vez? Porque el corazón del hombre no cambia. El corazón del hombre es de continuo al mal. No aprendemos de los errores del pasado. Seguimos apartándonos de Dios, aunque Él nos ha dado todo. Y aquí tenemos entonces el principio espiritual más profundo del capítulo 9 de Oseas. Dice el final del versículo 10, se hicieron abominables como aquello que amaron. ¿Sabe qué? Nos convertimos en lo que adoramos. Es lo que está diciendo aquí. El pueblo de Israel está adorando a Baal Peor, está adorando a un ídolo. Y dice, se hicieron abominables como aquello que amaron. Si adoramos ídolos abominables, nos volvemos abominables. Dice el Salmo 115, versículo 8, semejantes a los ídolos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Los ídolos no tienen ojos, tienen ojos pero no ven. Y los que adoran a los ídolos tienen ojos pero no ven. No ven la realidad. Los ídolos tienen oídos pero no oyen. Y los que adoran a los ídolos no oyen la palabra de Dios, no oyen la verdad de las Escrituras. Pero esta verdad, este principio, también aplica en el sentido correcto. Si adoramos al Dios verdadero, entonces somos transformados a la imagen del Dios verdadero. El apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios 3:18. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Así que usted decide en qué se quiere convertir, porque nos convertimos en lo que adoramos. ¿Qué estás adorando hoy? ¿Estás adorando el dinero? Te vas a convertir en una persona codiciosa, avariciosa. ¿Estás adorando el poder? Te volverás un manipulador. ¿Estás adorando el placer? Te volverás esclavo de ese placer. ¿Estás adorando la aprobación de la sociedad? Te volverás inseguro. Solo la adoración a Cristo nos transforma a esa imagen amorosa y santa de nuestro Dios. Y este principio encuentra su cumplimiento perfecto precisamente en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Cuando adoramos a Cristo, nos transformamos de gloria en gloria hasta llegar a ser como Él.
Pero todavía falta más. Oseas nos va a presentar un juicio simétrico, un juicio equilibrado, un juicio correspondiente. Dice, la gloria de Efraín volará cual ave. Esta expresión, la gloria de Efraín, puede ser quizá que era una de las tribus con más pobladores, una población muy numerosa. Puede ser una referencia a la prosperidad que había en la tribu de Efraín, pero seguramente también tiene que ver con la presencia de Dios. Ya no van a poder disfrutar de las bendiciones de estar en la presencia de Dios. Y de una manera también irónica, les dice, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Fíjese, estaban adorando a Baal, que era el dios de la fertilidad. Y Oseas les dice, ya no habrá nada de lo que supuestamente Baal les va a dar. ¿Sí? Esa es la forma en que Dios está actuando. Está contrarrestando el supuesto poder del ídolo. Ellos están adorando a Baal para tener más hijos. Y Oseas les dice, ya no van a tener. Porque el que controla eso no es Baal. El que controla eso es Dios. El verdadero Señor es quien les va a retirar la bendición. No habrá hijos, no habrá fruto, no habrá descendencia. Y aún si sus hijos llegan a ser hombres grandes, ellos morirán, dice Oseas. El juicio vendrá sobre toda aquella generación. Y el versículo 14 es un versículo que nos muestra el corazón de Oseas. Oseas no sabe ni siquiera qué pedir. Dice, dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Señor, lo que vas a hacer, hazlo. Y cuando dice, dales matriz que aborte y pechos enjutos, es una expresión como si Oseas estuviera diciendo, Señor, mejor que no nazcan los niños a que nazcan y luego tengan que sufrir el castigo. Señor, está diciendo Oseas, si vas a destruir a la nación, mejor que ya no nazcan niños para que no tengan que morir en la guerra. Y esto me enseña algo maravilloso. A veces, la mayor misericordia de Dios es no darnos lo que pedimos. Pero eso no nos gusta, ¿verdad? Nosotros queremos que lo que le estamos pidiendo a Dios lo haga. Y a veces generamos esta idea, hermanos. Yo le pedí algo a Dios y me lo contestó. Dios es bueno. Le pido algo a Dios y no me lo da. Decimos, ¿qué está pasando? Necesito orar más. O necesito ayunar. No. A lo mejor Dios está diciendo que no. Y la misericordia de Dios también se demuestra cuando Él no nos da lo que le pedimos, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, aunque no lo podamos entender. A veces hay cosas que estamos idolatrando y que se convierte en nuestro ídolo y que le queremos pedir a Dios que nos ayude a adorar a este ídolo, y Dios dice, ¿cómo? A veces no recibimos lo que pedimos, porque Dios sabe que eso nos puede llegar a destruir. Dios es más sabio que nosotros. Y por último, hay un rechazo final al pueblo. El capítulo termina con el veredicto más severo. Efraín es semejante a Tiro, ese lugar donde había prosperidad, pero que fue destruido. Ahora Efraín también será destruido. Toda la maldad de ellos, dice el versículo 15, fue en Gilgal.
Ahí les tomé aversión. Gilgal había sido un lugar santo. Gilgal es el lugar donde Josué, en el capítulo 5, cuando acababan de cruzar el río Jordán, renovó el pacto de Dios con el pueblo. Ahí en Gilgal, el pueblo de Israel había dicho: vamos a servir a Jehová. Pero luego ese lugar de Gilgal se convirtió en un lugar de idolatría. Todo lo que el hombre hace lo convierte en mal. Lo que debía ser lugar de bendición se vuelve un lugar de maldición. Y dice el Señor: ahí les tomé aversión, y por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. Esta casa a la que se refiere es precisamente la tierra. La tierra era la casa de Dios. Y Dios los está echando de su casa. Los está echando de su tierra. Israel será deshonrado, será desalojado. Y dice el Señor: no los amaré más. Y esto es un veredicto muy duro. Pero déjeme decirle algo. No es que el amor de Dios se haya terminado, porque el amor de Dios es eterno. Lo que Dios está diciendo es que va a suspender el favor de Dios sobre su pueblo. Israel ha vivido disfrutando de las bendiciones de Dios, y Dios está diciendo: voy a cerrar la llave. Esa es una forma de disciplina que nos muestra el amor misericordioso de Dios, aunque para nosotros no siempre lo sea. Y a Efraín, que representa al pueblo del norte, se le llama raíz seca. No solo el fruto no se va a lograr, sino que la raíz misma está afectada. La capacidad de producir vida ha sido cortada. Aunque engendren, dice el versículo 16, yo mataré lo deseable de su vientre. Y el veredicto final: mi Dios los desechará. Y note lo que está haciendo Oseas. Se está marcando la distancia con el pueblo de Israel. No dice nuestro Dios, dice mi Dios, porque el pueblo de Israel se ha ido tras otros dioses, pero Oseas permanece fiel al Dios de Israel. Mi Dios los desechará. Pero ese desecho, ese rechazo de Dios no es arbitrario. Es justo, porque Dios no se cansa de advertir. El pueblo es el que se ha cansado de oír. El pueblo ya no quiso escuchar las advertencias de Dios. Por eso Dios los desechará, porque no le oyeron, porque ya no quisieron escuchar la voz de Dios. Y esta expresión que usa Oseas me hace reflexionar a mí. La raíz seca no tiene esperanza en sí misma. Si usted ve una planta que se está secando y le escarba poquito y ve que la raíz está seca, ¿tiene esperanza esa planta? No. Cuando todavía la raíz está buena, usted dice: todavía hay esperanzas. ¿Sí? Le cortamos lo que ya está seco, las ramitas, le cortamos aquí el tallito. Con que la raíz esté viva, esa planta puede volver a revivir. Pero si la raíz está seca, ya no hay nada que hacer. ¿Y sabe qué? Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. La raíz está seca, pero hay uno que sí puede hacer que vuelva a vivir. Y ese es Dios. La raíz de tierra seca vuelve a vivir en Cristo Jesús. Cristo experimentó
nuestro exilio. En la cruz, Jesús fue desterrado de la presencia del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él fue desterrado de la presencia del Padre para que usted y yo podamos estar en la presencia de Dios. Cristo es la uva en el desierto, el agua viva que fluye en el interior de aquellos que creen en Él. Cristo es la imagen perfecta de Dios, el Salvador de todo aquel que cree en Él. El pueblo de Israel estaba de fiesta, pero era una fiesta que pronto terminaría en exilio, en tragedia. Pero el exilio no era el final, era el camino de regreso a casa. Ya el profeta les había dicho en el capítulo 6, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató, Él nos curará, Él hirió, Él nos vendará. Esta es la buena noticia que hay en Oseas. La buena noticia, la palabra neotestamentaria para buena noticia es evangelio. Este es el evangelio de Oseas. El juicio no es la última palabra. La última palabra es restauración. Cristo es la prueba de que el exilio termina. Él vino a buscar a los que andábamos errantes. Él vino a recoger a los dispersos. Él vino a dar vida a la raíz seca. Por eso, si tú nunca has creído en Jesús, tal vez tu fiesta está en su apogeo. Tal vez tu vida está de lujo. Tal vez tu vida funciona a la perfección, éxito, dinero, placer, pero el juicio es inevitable. No necesitas esperar a que el barco se hunda. No necesitas esperar a que el incendio arrase con todo. Hoy es el día en que Cristo te ofrece que vengas a Él y tengas vida eterna. Si tú ya eres un hijo de Dios, si tú ya eres un creyente y tal vez tu vida espiritual se siente como una raíz seca, tal vez sientes que te has apartado de Dios, tal vez sientes que ya no es la misma relación que tienes con Dios, ahí está el Señor, ahí está con los brazos abiertos diciéndote, yo puedo darte vida, vida abundante. Ven a Él. No con un corazón superficial, sino con un corazón sincero. Y para todos nosotros, recordemos el principio más peligroso del universo. Nos convertimos en lo que adoramos. Si adoramos ídolos, nos volvemos estériles, errantes, como raíz seca. Pero si adoramos a Cristo, nos transformamos de gloria en gloria hasta llegar a ser como Cristo. Oremos. Amado Dios, gracias. Gracias por esta palabra tuya que has hablado hoy. Señor, bendice nuestras vidas. Aquel que aún no te conoce, dale la oportunidad de reconocer que necesita a ese Salvador que es Cristo el Señor. Aquel que está alejado de ti, que pueda escuchar tu voz llamándole con amor eterno y que pueda regresar a disfrutar de la vida abundante que tú ofreces. Y a cada uno de nosotros, Señor, danos la oportunidad de adorar a Cristo en espíritu y en verdad, para ser transformados hasta llegar a ser como Él.
Gracias por tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga grandemente.